Hola, ¿cómo están? Y bueno, hoy nos encontramos con un tema muy particular. Hoy vamos a ver algo que vamos a intentar ver en dos videos, algo que es un curso completo que dura mucho tiempo, pero vamos a tratar de verlo lo más resumido posible. Y es el hablar de los jardines verticales, esta nueva tendencia que se está dando en el mundo y que tiene muchas repercusiones. Es muy importante que ustedes vayan viéndolas, vayan conociendo estas tendencias. Por supuesto no va a ser un curso de jardines verticales porque es un curso que son 20 clases. Acá en 2 clases vamos a intentar resumir lo máximo posible para que ustedes tengan una idea al respecto. Lo primero que vamos a ver de los jardines verticales es un poco la historia, ¿no? La historia de los jardines verticales se remonta a 7 siglos antes de Cristo. El rey Nabucodonosor II, que estaba en ese entonces en lo que sería el actual Irak, se casa con Amitis. Esos casamientos que eran por poder, para unir reinos, y la princesa Amitis, era de una zona de la Mesopotamia en donde había mucha humedad, muchas plantas, era un lugar muy, muy agradable. Y Nabucodonosor la lleva a pleno desierto, lo que es el actual Irak. Entonces decide Nabucodonosor enamorarla. Nabucodonosor era un hombre poco agraciado, feo se podría decir, y Amitis era una princesa preciosa, y como era un casamiento para unir reinos, no estaban enamorados. Nabucodonosor sí se enamora de Amitis, pero Amitis no de él. Entonces Nabucodonosor decide hacerle un regalo que le recuerde a su lugar natal, haciéndole en pleno desierto estos invernaderos que están viendo ustedes, estos jardines, y son los primeros. Este es el primer antecedente de los jardines verticales allá por 7 siglos antes de Cristo. Y en esa época Nabucodonosor llega a conquistarla a Amitis, ¿no? Aquella era la antigua torre de Babilonia. De esto no queda nada. Todo lo poco que quedaba, Saddam Hussein lo hizo volar porque representaba un imperio al que a él no le convenía. Pero este es uno de los primeros antecedentes de los jardines verticales que comienzan en la antigüedad justamente desde este sector del planeta, en este desierto, donde acá se hacen los primeros intentos de los jardines verticales, y de ahí en más el hombre comienza a intentar imitar la naturaleza, porque la naturaleza en las barrancas crecían plantas, entonces empieza a imitar la naturaleza. Así el hombre va evolucionando. Los ingleses son uno de los primeros que van haciendo crecer sobre lubres, castillos, estas plantas que cubrían todos los castillos, y lo que lograban con esto era mantener una temperatura que el castillo no se calentara tanto en invierno y no se enfriara tanto en invierno y no se calentara tanto en verano. Y así es como los jardines verticales empiezan a ganar. Los primeros jardines verticales estaban en función de estas hiedras que cubrían edificios, ¿no? Luego, con el tiempo, los españoles son uno de los principales que van evolucionando con esto, van haciendo los jardines españoles, estos jardines tan famosos, ¿no? Que uno va a España y puede llegar a visitarlos, y ahí el hombre quiere simular que la naturaleza está en los muros, y la naturaleza está en estos casos en macetas, ¿no? Y esto fue un poco la evolución, primero los ingleses, después los españoles, que van haciendo estos muros cubiertos de plantas, y estos también son jardines verticales, no son los modernos jardines verticales, pero estéticamente cumplen la función de los jardines verticales, y generan patios muy frescos, muy agradables, y es toda una tendencia en algunos sectores de España en donde están cubiertos, y hay visitas guiadas inclusive cuando
cuando va a la zona de León, la zona de Castilla, y Córdoba, se encuentran estos patios turísticos, ¿no? De los jardines verticales que fueron evolucionando con el tiempo, ¿no? Acá tienen estas bellezas cubiertas de plantas, puede gustarle a uno o no, pero bueno, es un estilo paisajístico que se desarrolló mucho en España y en Europa a partir de principios de siglo y finales del siglo XVIII. Desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX fue tendencia, y en la actualidad se siguen haciendo este tipo de jardines en las zonas de Córdoba, en la Córdoba de España, ¿no? En estas regiones del planeta se sigue mucho esta tradición. Y esto es uno de los primeros indicios de lo que podríamos entender como es hoy los jardines verticales, ¿no? Algo muy bello y muy típico de los patios andaluces y de esos lugares tan típicos de España, ¿no? Nos venimos a los años 70, en realidad en el año 37, en 1937, el primer jardín vertical se genera en los Estados Unidos, pero no hay antecedentes. Esto se patentó con un método, pero no hay antecedentes, no hay muchas fotografías de estos jardines que hiciera Stanley Hart en los jardines verticales de los Estados Unidos en el año 1937. En realidad lo que hace Stanley Hart es generar la patente del primer jardín vertical. Pero hay un adelantado que en los años 70 comienza a armar jardines verticales, que es Patrick Blanc en Francia. Patrick Blanc se lo considera hoy en día el padre de los jardines verticales, y es el que genera estos que estamos viendo en esta imagen, que es uno de los primeros jardines verticales en el puente Juvenal de Francia. Lo logra Patrick Blanc con un método que patenta él, que es un método de generar plantas que se van criando en algunos sistemas con bolsillos y con sistemas hidropónicos, y hace unos dibujos bellísimos como lo que estamos viendo en la diapositiva. Y este es el padre actual de los jardines verticales. Es un biólogo, un botánico, especialista en biología y botánica, que tiene poco sentido arquitectónico, pero trabaja con muchos arquitectos y empieza a colocar plantas, y la clave de Patrick Blanc es colocar la planta correcta en el lugar correcto, y es lo que van a hacer a lo mejor el día de mañana ustedes si hacen un jardín vertical, ¿no? Un jardín vertical hay que respetar la planta, hay que saber mucho de plantas para hacerlo. No cualquiera hace un jardín vertical, porque no cualquier planta vive bajo estas situaciones de insolación, de viento y con un riego muy, muy particular. Ahí es donde Patrick Blanc genera los primeros jardines verticales del planeta. Este es uno de los primeros, ¿no? Este puente que hablábamos recién, que es muy conocido en Francia. Y acá está uno de los primeros jardines verticales que él hace en París. Hace este edificio, un edificio de 6 pisos, que él lo cubre totalmente el muro, y así queda en el momento en que lo hicieron, queda muy peladito, ¿no? Y después este es el jardín en la actualidad, donde ha crecido todo esto, pero la clave, les reitero, de Patrick Blanc es trabajar con un sistema en donde sean plantas que tengan alta sustentabilidad, porque son plantas que resisten ese sol, ese clima, ese corrimiento de agua. Acá este jardín se riega desde arriba hacia abajo y va bajando el agua por distintas cañerías, por goteos. Llega abajo, se colecta en una cisterna y en una canaleta colectora, y de ahí va a la cisterna y después se vuelve a recircular el agua nuevamente. Patrick Blanc trabaja con un método hidropónico, trabaja con sales minerales, pero trabaja casi sin sustratos. Nosotros hemos evolucionado esto de Patrick Blanc y hoy en día trabajamos con algunos sustratos.
en estas bolsitas donde se cala donde se hace el hueco para meter la planta, ya van a ver cómo se hace. También ponemos algo de lombricompuesto y de minerales que van a ayudar al crecimiento de las plantas, porque fíjense que el crecimiento es muy exuberante, ¿no? Ya van a ver cómo se fija todo esto. Es la evolución de Patrick Blanc. Por allá el Jeff Combs en el año 1977 genera este perro Puppy, que es un perro metálico que tiene 12 metros de altura y pesa 16 toneladas y está todo el año con flores. Y Puppy es el cuidador del Guggenheim, este museo que está en Bilbao. Ahí está el Guggenheim atrás, y Puppy para mí es uno de los jardines verticales mejor logrados porque no tiene un solo defecto. Fíjense aquí arriba, tienen como estas antenitas, son los microaspersores por donde sale el agua para regar estas flores. Es perfecto, no le van a encontrar a Puppy un plantín en mal estado, y es visitado constantemente por todo el mundo. Y está en el Guggenheim, que ha estado regándose hasta hace poco, porque fíjense que todavía está húmedo el suelo cuando se riega. Es uno de los jardines verticales mejores logrados para mí entender. Bueno, ahí me ven a mí, mezclado en las flores de Puppy, ¿no? Y la clave de Puppy quiere decir cachorro en inglés, ¿no? Entonces Puppy es el cachorro que cuida el Guggenheim. Acá la clave está en la elección de las plantas, que es una elección fantástica que hace Jeff Combs para poder hacer de este jardín vertical uno de los más visitados del planeta, porque si ustedes van a Bilbao y no visitan el Guggenheim, el museo de Guggenheim, y no visitan el Puppy que cuida el museo, no conocieron Bilbao. Bilbao es un libro de paisajismo pleno a cielo abierto. Los que vayan a la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, van a descubrir un libro de paisajismo a cielo abierto. Una ciudad donde uno se siente en un banco y se pone a hablar con el vasco y le dice, ¿cuántos años tiene este banco? Y debe tener 400 años. Bueno, pero no tiene un sol. Están gastados los bancos. Están gastados de apoyar la cola 400 años en el mismo banco. Bueno, no tiene un corazoncito. No tiene un cacho y mari, como hacemos acá, que lo primero que hacen van y los pintan. Le digo, pero no está dibujado, los mantienen, los van lijando. No, hombre. Bueno, le digo, pero nadie ha hecho un corazoncito, nadie. Pero hombre, ¿cómo vas a arruinar esto si es tuyo? Y digo, mirá qué diferencia, ¿no? Cómo pensamos los argentinos y cómo piensan los vascos, ¿no? Que lo consideran totalmente suyo y cómo van a arruinar lo suyo. Bueno, al margen de todo esto, ¿no? Es un libro de paisajismo a cielo abierto. Todas las plantas, qué es lo que ustedes encuentren, las plazas. Es un libro de paisajismo. Yo tuve la posibilidad de hablar con no es el intendente, no me sale el nombre, tampoco es el Endacari, pero bueno, no me sale el nombre en este momento, y felicitarlo fundamentalmente porque realmente es una ciudad tan cuidada y tan florida. Y ahí está Puppy, que tenemos acá, uno de los jardines verticales más famosos del planeta, ¿no? Ahí está como está puesta la planta en los bolsillos. Ven que hay una tela, esta tela en el interior de esto, por el interior de Puppy, circula savia, circula agua, y esa agua va con nutrientes y va nutriendo este jardín vertical. Es uno de los jardines verticales más bellos que he visto y con menos defectos. Acá le acababan de cambiar los plantines de la base, por eso todavía quedó flaco, pero siempre está totalmente cubierto. Ahí está el Guggenheim atrás, y acá tienen Puppy con barbijo, esta es de una de las últimas, y el plantín se pone sin abrir. Fíjense que acá los plantines están sin abrir la flor abre, que esa es la forma de poner los plantines, ¿no? Sin abrir. Si uno los pone abiertos, se pierde la flor en el momento del plantado. Esto se pone con pimpollo y después con el tiempo va abriendo. Bueno, acá está Puppy con tapabocas, que es el Puppy moderno de nuestros tiempos, ¿no? Este es el jardín vertical que André Heller
hace en los últimos tiempos, en el año 95, hace en el Museo Swarovski. Swarovski, el Palacio de Cristal de Swarovski, donde fíjense, se ingresa por acá y se sale por acá, y adentro de esta montaña, en esta cueva, bueno, uno tiene que dejar la chequera completa para comprar un anillito. Acá está el Palacio de Cristal Swarovski, y acá hizo Swarovski, estas son oficinas, no sé si se alcanzan a ver los ojos, que son partes del salón de venta también, y esto es un jardín vertical cubierto de plantas. Acá Swarovski quiso destacarse y realmente lo logró haciendo con André Helen en Austria este jardín vertical, que también es un jardín totalmente icónico dentro de lo que son los jardines verticales, aparte con la caída de agua y todo esto. Entonces, bueno, así han venido evolucionando. Fíjense acá una escalera, se ve que le están haciendo mantenimiento en la sede de Andrzej Swarovski. Esta es la noche, que también es bellísimo el lugar. Esos son los sistemas de riego y también los juegos de agua nocturnos que uno tiene, donde se riega. Todos estos juegos de agua riegan todo el jardín vertical y también hacen este juego de agua, muy famoso. Es uno de los jardines verticales más famosos del planeta, ¿no? Y bueno, si vamos por tamaño, los jardines de Singapur. Singapur tiene 101 hectáreas de estos jardines, donde hay torres de 18 jardines verticales, con estas torres que van desde 25 a 50 metros de altura, con colectores de agua, esto colecta agua. Singapur es una ciudad extremadamente cálida. Singapur es una ciudad donde la siesta está en el Ecuador. Entonces las siestas son tremendos, los mediodías son tremendos, y este parque de 101 hectáreas genera un pulmón que enfría la ciudad, un pulmón verde que enfría la ciudad, y es muy visitado, muy visitado. Acá hay, como les decía recién, 18 jardines verticales y 11 de estos simuladores de árboles, que en realidad lo que están haciendo es captar energía, captan energía solar, captan agua de lluvia, la reciclan y enfrían la ciudad con estos métodos de plantas, y son muy famosos las 101 hectáreas estas y es uno de los antecedentes más importantes de estas torres de plantas, ¿no? Donde las plantas crecen y se van desarrollando, a tal punto que es visitada por todo el mundo. Fíjense la escala de la gente abajo, ¿no? Y no hace calor. En este lugar no hace calor porque estos sistemas enfrían el sistema y van generándose las 100 hectáreas, estas 101 hectáreas de los jardines verticales. Este es un sistema de enfriamiento de una de estas torres que veíamos recién, en donde el agua baja, y al bajar el agua, se va absorbiendo el calor del ambiente, y esta agua llega abajo caliente, pero absorbió todo el calor del ambiente en esta especie de lluvia simulada, y genera que esto tenga la misma sensación de un aire acondicionado. Miren la escala, la cantidad de gente que hay. Genera el enfriamiento de estas torres y el enfriamiento de este parque, que ha sido y es actualmente muy importante. Yo personalmente no lo conozco, pero me encantaría en cualquier momento ir a Singapur. Es uno de los viajes pendientes que tengo, ir a conocer esto. Se generan microclimas. Acá hay un cálculo de 226.000 plantas en este jardín, y es uno de los icónicos, uno de los más famosos del mundo. Dicen que de noche es bellísimo, y tengo un alumno que me envió unas fotos que todavía no las he podido poner, porque tengo que pedirle la autorización de él.
De esta foto sale su familia, entonces no he querido ponerla para mostrar esto, si no tengo la autorización de mostrar las caras de sus hijos, pero es muy actual porque es del año pasado. Pero bueno, son los antecedentes de los jardines verticales, ¿no? Después están los jardines verticales naturales. Esto es la Catarata del Iguazú. Esto es un jardín natural. El hombre empieza a copiar lo natural, ¿no? El hombre quiere acercar la naturaleza a sus hogares. Y ese es el éxito de estos jardines verticales que tenemos hoy en día, ¿no? El hombre busca la naturaleza en las ciudades y no la encuentra. Entonces los jardines verticales están teniendo muchísimo éxito en ciudades. Por si no se han dado cuenta, estoy tomando mate y por ahí van a sentir un espacio de neutro. Es que tomo un mate porque si no me viene el bostezo, me falta azúcar en el cerebro y me viene el bostezo inmediato. Bueno, estos son los jardines naturales, esto es Cataratas del Iguazú. Ahora, el hombre, ¿por qué están teniendo tanto éxito los jardines verticales? Porque fíjense que hacemos, apenas tenemos un fin de semana, nos vamos a la sierra, un feriado, ¿a dónde va? Ahí a buscar naturaleza, entonces carecemos de naturaleza, el hombre viene de la naturaleza, estamos encerrados en oficinas, en ciudades de cemento, entonces está teniendo tanto éxito esto de los jardines verticales, porque acercan la naturaleza al lugar, y es una de las características de que tienen estos jardines que son tan buscados, ¿no? Muchas empresas hoy en día están haciendo, y ya les voy a dar la infinidad de beneficios que genera un jardín vertical, ¿no? Acá lo tienen, esto es en las cataratas, esto es natural, estos son las barrancas del Iguazú, donde esto simula totalmente un jardín vertical, los helechitos y el agua cayendo constante, es lo que nosotros vamos a lograr el día que hagamos un jardín vertical. Esto no está implantado, esto está en la naturaleza misma, está en la montaña, en el Parque Nacional Iguazú, hay tanta humedad ambiente que las plantas crecen en los muros y bueno, eso es lo que hace un jardín vertical. Otro jardín vertical podría ser un tronco, un leño, con estos líquenes y estos helechitos, ¿no? No hace falta que sea toda una estructura, con que sea un tronco, y con estos líquenes y con estos helechitos y estos musgos, esto ya da la connotación de un jardín vertical. Vamos a los beneficios de los jardines verticales. Producen oxígeno, porque la planta en el proceso fotosintético produce oxígeno. Captan dióxido de carbono en la fase oscura de la fotosíntesis, la planta capta dióxido de carbono, utiliza el carbono para alimentarse y libera el oxígeno como un excremento que es aprovechado por nosotros. Bienvenido sea ese derivado, ese sobrante, que la planta saca el carbono y le sobra el oxígeno y lo libera al ambiente y ahí podemos respirar nosotros, ¿no? Absorben partículas nocivas, limpiando el aire del polvo atmosférico y la polución de los humos de la ciudad. Es muy importante en las ciudades. A muchas ciudades desgravan impositivamente a los edificios que los cubren porque generan este beneficio de limpiar el aire, el polvo atmosférico y todo eso, ¿no? Captan los compuestos orgánicos volátiles generados por la actividad humana, quitando gases nocivos de la salud de los habitantes del lugar. Alguna vez hablamos de los compuestos orgánicos volátiles, que son estos compuestos orgánicos que liberan las impresoras, la pintura de los billetes, la tinta de los billetes, ese olor a plata, ¿no? El olor a billete, que es muy nocivo para los empleados bancarios. El olor a tintorería, estos olores el olor odontólogo, cuando entramos a un odontólogo y sentimos ese aroma, bueno, todos esos son compuestos orgánicos volátiles. El olor a fana, cuando nosotros cambiamos la alfombra, cuando se pintan las paredes, esto genera una enfermedad que se llama síndrome del edificio enfermo, que ya lo hemos hablado alguna vez en estos cursos, ya lo vamos a volver a hacer alguna clase, y las plantas captan estos gases que son nocivos para la salud humana y lo transforman en gases inocuos para el hombre, porque consumen esas moléculas que se alimentan y lo guardan en la tierra para el futuro, ¿no?
Protegen fachadas de la radiación ultravioleta y la lluvia ácida que puede dañar el recubrimiento. Aumentan la biodiversidad del lugar. Al haber mucha biodiversidad, hay más mariposas, no hay tantos insectos nocivos porque se fijan en el jardín vertical algunos bichos que comen bichos, mariposas, aves. Aumentan la biodiversidad, que es muy lindo meterle a la ciudad un poquito de vida y no tanto cemento, ¿no? Reducen el calentamiento de fachadas hasta 5 grados centígrados en un día de calor con insolación y los remolinos de polvo atmosférico. Eso es muy importante porque eso contribuye a la economía de los edificios. 5 grados de temperatura es mucho. Si yo tengo un día de 30 grados y adentro, por tener un jardín vertical, tengo 25 grados, no tengo que encender los aire acondicionados. Entonces, son muy sustentables desde ese punto de vista. Y en invierno, cuando el edificio se enfría, al tener plantas afuera, generan una capita, ya les voy a explicar cómo se genera esa capa y cómo se genera eso, y se gasta menos en calefacción también, ¿no? Entonces, son muy buenos porque en una ciudad, esos 5 grados de temperatura, son miles y miles de kilowatt hora que se ahorra la empresa de energía y que estamos para producirla contamina el ambiente. Entonces se deja de contaminar el ambiente, más toda la biodiversidad y todos los beneficios que le generan al habitante de salir y ver en la puerta de su edificio una fachada verde y no un muro de cemento, ¿no? Reducen la amplitud térmica del ciclo día-noche. Estos días que hace mucho frío a la noche y calorcito a la mañana, reducen esa amplitud térmica porque la planta funciona como una termorreguladora de la temperatura. La planta en la noche evapora y genera lo que nosotros conocemos como rocío, y al evaporarse esa humedad que le evapora la planta absorbe el frío y genera que la noche no sea tan fría, y durante el día es al revés el proceso porque la planta absorbe el agua, atraviesa todo su cuerpo y genera el efecto radiador que enfriaría las temperaturas muy, muy fuertes. Ya lo vamos a explicar todo esto en otra próxima charla, ¿no? Aumentan la humedad ambiente. Para producir 1 kilo de materia orgánica, las plantas tienen que liberar aproximadamente 800 litros de agua al ambiente. Es mucho, 800 litros al ambiente. Entonces genera que las ciudades sean más húmedas. Ciudades muy secas son nocivas para el hombre por el tema de las fosas nasales, la sequedad en los ojos y todo eso. Entonces aumentan un poquito la humedad ambiente, ¿no? Generan el efecto de aislamiento térmico, disminuyendo los costos de energía, un poco lo que decíamos recién. En un edificio, esos 5 grados de temperatura multiplicados por todos los departamentos de ese edificio, es mucha plata que se ahorra el edificio en kilowatts hora que se utilizan para enfriar o para calentar ese edificio, ¿no? Generan aislamiento acústico por la absorción de ruptura de la onda sonora, a tal punto que la capa vegetal reduce 10 decibeles de sonido. Tengan en cuenta que es muy importante porque al atravesar las plantas se rompe la onda sonora y se absorbe. Y a su vez hay unas felpas que se utilizan para que vive esta planta que absorben más, y después hay una capa de aire entre el edificio y las plantas, porque ya van a ver que las plantas no van pegadas al edificio, queda una capa de aire. Entonces cuando llega a la pared, esa onda sonora ya no tiene casi potencia, y al atravesar la pared ya al interior genera menos ruido. Entonces absorben muchísimo ruido, evitan el efecto rebote. Cuando una moto pasa por una calle donde no hay árboles, ustedes van a ver que choca contra las paredes, rebota y se aumenta mucho el volumen de esa moto con escape libre. Si ustedes ven esa misma moto en el Parque Sarmiento o en un parque, las plantas absorben esa onda sonora y no es tan fuerte y no es tan... Bueno, el jardín vertical, al tener vegetales, esos vegetales duplican la posibilidad de absorber porque van absorbiendo por las hojas y bueno. Entonces son excelentes desde el punto de vista del rebote de la onda sonora porque no rebota, sino que se absorbe y reducen mucho, ¿no? Mejoran la estética
de muros deteriorados, porque muchas veces tenemos un muro deteriorado y no sabemos qué hacer. Bueno, un jardín vertical soluciona. Es un poquito más caro que la pintura, pero soluciona un muro antiguo muy deteriorado y genera visualmente una sensación hermosa, ¿no? Elevan la vista del transeúnte, algo utilísimo. Los que saben algo de PNL saben que al elevar la vista se levanta el ánimo de la gente. Y si la bajan, se baja el ánimo. Miren, si ustedes están tristes un día, miren un rato para arriba y van a ver que se ponen contentos, ¿no? Y eso es, al elevarse la vista para mirar el jardín, eleva la vista del transeúnte y se utiliza mucho publicitariamente. Fíjense que los carteles de Coca-Cola van todos arriba, porque genera la sensación de felicidad. Y si ustedes andan tristes un día, empiezan a mirar para arriba, salgan, miren un rato los edificios, los cables y van a volver re contentos después de estar 5 minutos afuera. ¿Quieren ponerse tristes? Miren para abajo. Miren para abajo y eso les genera una percepción al cerebro de tristeza. Entonces, el jardín vertical, al ir para arriba, genera la sensación de alegría, ¿no? Y generan el efecto naturaleza tan útil para el ser humano, ¿no? Lo que decíamos, buscar la naturaleza en estos patios, ¿no? Uno tiene un patio así, ¿por qué tiene esos patios así? Y porque busca la naturaleza que esté en tu propio patio. Entonces, si esto que simula un jardín vertical y tenemos un jardín vertical, vamos a vivir mucho más tranquilos en patios así o en ciudades que el hombre, fíjese que va haciendo esto, va recubriendo esto. Esto es en Kuwait, donde hay todo desierto, entonces el ingreso al hotel se le ponen plantas para acercar un poco la naturaleza y para que no quede tan alejado del sistema. Bueno, el bichito nos comió todo el tiempo. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de también jardines verticales y cómo se hacen y todo eso. Vamos a tratar de resumir, pero no sé cómo resumir tanto. Por ahí hacemos una tercera charla.